La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés, ¿no? Este es el espacio en el que te tratamos de mostrar cómo trabajan los maquiavelitos, ¿no? Que por supuesto que sabés que se trata de consultores, asesores, de políticos, de empresarios. Empezamos con un pequeño comentario de uno de los temas que me llamaron la atención la semana que pasó. A mí me da la sensación de que el gobierno es consciente, obviamente, de que hay una crisis económica, que la Argentina está otra vez en crisis, pero no me queda claro si el gobierno es consciente de que la crisis económica de los argentinos es una crisis del gobierno. O sea, es una crisis de comunicación del gobierno como la que puede tener cualquier empresa. Te voy a dar un ejemplo por qué me llamó la atención esto. Se vio una foto esta semana, una foto simpática del presidente en sus vacaciones de verano. Ahí, no sé si la tenemos, acá está el presidente en Crocs y por supuesto los medios, en la televisión, ya levantaron mucho la cuestión de las Crocs, obviamente. Este hombre está en Villa Langostura, está de vacaciones, fue a comprar unas aceitunas y como cualquier presidente se fotografía en sus vacaciones. Ahora, lo que nosotros muchas veces decimos en la hora de Maquiavelo es que lo que importa es la percepción. La realidad sí es que está ahí, pero lo que importa es la percepción. Y de la comunicación, lo que importa es cómo llega al receptor. Porque vos podés decir cualquier cosa, hacer cualquier gesto, lo que importa es lo que le llega al receptor. En este caso, llámalo votante o potencial votante. Y a mí me llamó la atención que ese día, charlando con esos focus groups caseritos que hace uno, de hablar con gente que obviamente que no está en el círculo de uno, conozco un par de personas que trabajan, laburantes comunes, pero que son, uno particularmente, se llama Miguel. Miguel es laburante, votó a Macri en la primera vuelta, en la elección de 2015 y en la renovación parlamentaria de 2017. Y está con una bronca negra por la inflación. Negra, realmente. Y dice, y este tipo se besa a caer a foto en Crocs y está comprando aceitunas, yo no lo voto. Entonces me llamó la atención que, bueno, que la foto que a mí me llega de una forma, al votante, ex votante de Macri le puede llegar de una muy negativa. Entonces la pregunta que nos hicimos es, che, ¿no será que a la gente le llega de otra forma? Fíjate vos qué es lo que pasaba ese día, la tapa del viernes del diario Clarín. Anuncian fuertes aumentos de luz, gas y transporte en el primer cuatrimestre. Si podemos verlas juntas, las dos fotos. A ver, ahí está, ¿ves? Tenés esta realidad para mucha gente, para el tipo que le cuesta tomarse el bondi, y el presidente en vacaciones, merecidas vacaciones, por cierto, ¿no? Por supuesto, este es un Macri auténtico, es Macri, es Macri, no nació en Tolosa, es el hijo de un industrial millonario. Todos sabemos quién es. De hecho, fíjate cómo los gestos al gobierno le interesan, porque Macri, desde que es presidente, veranea en Angostura, en Argentina, y no más en Punta del Este. Todo un dato. Ahora, se nos ocurrió hacer una de nuestras encuestas, en base a esto, obviamente, una de estas encuestas a profesionales de la comunicación, de un panel de unos 500 profesionales, contestaron 87. Quiero que veas. Si usted fuera asesor de comunicación de Mauricio Macri, ¿no? Le hubiese aconsejado sacarse esa foto en Crocs con los vecinos de Villa Langostura para generar empatía. Opción azul, a ver si la podemos ver. Bueno, yo le digo, esa opción 17,2%. ¿Qué quiere decir? Solamente el 17,2% le hubiese aconsejado hacer lo que hizo. Profesionales de comunicación. Acá la tenemos, mira, 17,2%. Le recomendaría no difundir ninguna foto de veraneo para mantener un perfil bajo en momentos de crisis. Opción
roja, el 31% más vale ante la crisis, perfil bajo. Y la opción más frecuente, 47%, sugeriría una foto de veraneo, pero trabajando, preocupado, mostrándose preocupado, hablando por teléfono, no sé, con un ministro, qué sé yo. Después Macri fue a Bariloche a reunirse con, no sé si con el intendente, con el gobernador. Bien, pregunta a profesionales de comunicación que entienden de comunicación de crisis. ¿Cuál es la actitud preferible para transmitir en una crisis económica, que es la situación en la que está? Transmitir tranquilidad, buen humor, para distender una situación que es tensa y angustiante, es una opción, 25%. Bajar el perfil, desaparecer, digamos, hasta que pase la tormenta, para no crispar los ánimos del electorado en momentos de incertidumbre, 25%. La mitad, ¿qué prefiere? Vení. La mitad prefiere transmitir en todo momento tono de preocupación y ocupación en la crisis. O sea, el tono, que es uno de los problemas con los cuales, una de las dificultades que ha tenido hasta ahora los expertos en comunicación del gobierno de Mauricio Macri. El tono adecuado en la crisis. No es lo mismo el tono en una situación buena, normal, que en la crisis. Y ese es uno de los temas que tendría que rever el gobierno. El tono de comunicación de crisis. Afinar con ese tono para no desentonar. Porque, como me dijo Miguel, hay por lo menos un 20, un 30% de Migueles, que son los que necesita Macri para votar en la segunda vuelta, que los va a necesitar. Obviamente, muchos me dicen, bueno, pero con Cristina Macri le gana caminando en Crocs. Sí, pero ¿quién te garantiza que Cristina no se va a bajar? ¿Quién garantiza que Cristina no se va a bajar? Bueno, una pregunta más sobre la intensidad general de la comunicación en crisis. Muchos sostenemos que el presidente comunica poco sobre la intensidad general de comunicación en la crisis. Si la intensidad debe aumentar, el 50% de los expertos en comunicación consideran que la intensidad de la comunicación debe aumentar. Que debe ser la misma de siempre, el 28%, y que incluso debe bajar para, digamos, para no abrumar con comunicación durante la crisis, el 18,6%. Quiere decir que lo que está haciendo en estos momentos el presidente Mauricio Macri va en contra, o lo que le están asesorando a los expertos en comunicación va en contra de lo que opinan los expertos en comunicación de la Argentina. Ojo, capaz que tiene razón Jaime Durán Barba y se equivocan los expertos en comunicación, no es garantía, es una encuesta. Y finalmente, ¿cómo califica la comunicación general del gobierno con respecto a la crisis económica? Y acá tenemos los 87 que contestaron en esta encuesta, le ponen un promedio de nota 3,8. Hay uno que le puso un 10, hay 3 que le pusieron un 9, pero las notas más frecuentes son 3, 4, 5, 2, 1, 3,8, evidentemente. Insisto, quizá Jaime Durán Barba tenga razón y todos los expertos en comunicación se equivocan. Le están poniendo una mala nota en comunicación de crisis al gobierno de Mauricio Macri. Para tener en cuenta, nos vamos a reunir ahora con 2 expertos imperdibles. Vamos a ver qué opinan de esta gestualidad en la crisis del gobierno. Y la pregunta que nos venimos haciendo en la hora de Maquiavelo desde hace muchos programas es: Jaime Durán Barba le recomienda al gobierno en la campaña no hablar de economía porque no tiene nada para mostrar. Y nosotros nos preguntamos, ¿eso es buena idea? Quédate en esta hora de Maquiavelo. Visitarnos. Entre todos, hagámoslo sentir como en su casa.
Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. Baja la nueva app de Provincia Seguros y tenés lo que necesitas a un dedo de distancia. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Bueno, como les decía, imperdible esta hora de Maquiavelo. Le digo con quiénes estamos. Guillermo García Arias. A ver, ¿cómo lo voy a presentar? El hombre no es coach, es un counsel, pero que además es un empresario pyme. Entiende muy bien las circunstancias difíciles que está pasando la economía en estos momentos y además es colega, periodista, por supuesto, tiene un programa de radio. Pasate el chivo ahora o nunca. Sí, Fanny, los lunes. Los lunes. Y Tristán Rodríguez Loredo es periodista. Es editor de un portal muy interesante, una de las nuevas nuevas apariciones en el mundo del periodismo digital, que se llama Redacción. Redacción. Así es, Redacción. Y que tiene un perfil más bien político y económico, podríamos decir, o de interés general. Sí, de interés general focalizado en algunos temas y una visión tratando de combatir la desinfoxicación. Las fake news. Quiero decir, además, me trajo Guillermo García Arias, entre otras cosas, además de, como es counsel, escribió acá El tiempo de las emociones, cómo sostener la salud a pesar de las circunstancias, ¿no? Además de todo eso, es un hombre, digamos, renacentista, hace un poco de todo. ¿Qué opinan de un gobierno en general, que vive en otro tiempo de la crisis que viven muchos de sus potenciales votantes? Ojo, no digo el kirchnerista fanático que nunca va a votar a Mauricio Macri, pero de un votante que con algunas cosas, como algunos gestos, se enoja y no recibe quizá esa explicación, conmiseración que se necesitaría para entender por qué la Argentina está en la situación en la que está. Macri desde hace mucho tiempo está recibiendo mucha formación budista, está tratando de estar tranquilo, está tratando de ser una persona muy cerca de aquel que vive dentro de él. Entonces creo que se muestra tal cual es. Macri hace de Macri, no hace ningún esfuerzo por parecer que sea distinto de quien es. Es verdad. Y al gobierno lo maneja de esa manera. En lugar de una Cristina que permanentemente estaba buscando dirigir, controlar al pueblo de la opinión pública, él le da la potestad y la soberanía de la opinión pública. Júzguenme, vean lo que hago, júzguenme por lo que hago. Entonces no sobreactúa y no comete eso que a veces decimos de hace mucho tiempo con vos, que bueno, falta la parte pedagógica del gobierno, ¿no es cierto? No la tiene, no parece interesarles, que de alguna manera, si lo ves hasta psicológicamente, es una manera de empoderar realmente el pueblo, que de una vez el argentino común pasa a ser soberano de sí mismo y deje de guiarse por iluminados. Claro, pero yo digo, Macri no explica, el gobierno no explica, como no explicó la herencia, o mostró de la herencia, te mostraron que el cepo cambiario, te mostraron los holdouts y qué sé yo, pero nunca te mostraron, eran los arbolitos, nunca te mostraron el bosque es un estado inviable que Macri no resolvió. Entonces, la pregunta que muchos se hacen, ¿esta comunicación le va a funcionar al gobierno? Digo, si se baja Cristina, ¿no? Si está Cristina, está todo bien, ¿no? Ganamos en Crocs. A mí me parece que, así como recién Guillermo hablaba sobre la personalidad de Macri, o digamos, el último viraje del último tiempo, también hay algo, como dice Rosendo Fraga, los estilos es lo que no se puede cambiar. Y Macri, desde que hace algo por su propia cuenta, que es cuando fue presidente de Boca, que fue la primera vez que dejó de ser hijo de Franco Macri, para que Franco Macri terminó siendo el papá del presidente de Boca, de Mauricio.
y que lo catapultó a ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con 2 buenos mandatos, jugado por la ciudadanía, sin problemas dentro de la ciudad de Buenos Aires. Los problemas reales empiezan el 10 de diciembre del año 2015, cuando se enfrenta con algo diferente. Pero él tuvo problemas con Bianchi en Boca, él tuvo problemas con los que querían tener algún rol protagónico o querían tener alguna voz. Siempre fue la liturgia del equipo, siempre estuvo rodeado por gente con buenos equipos que armaron unos y otros, en el caso de la ciudad de Rodríguez Larreta, donde había realmente equipo en gestión, pero gobernar la ciudad de Buenos Aires no es fácil, pero gobernar, él decía, siempre decía que era más difícil gobernar Boca que la ciudad de Buenos Aires, pero gobernar Argentina es más difícil que Boca que la ciudad de Buenos Aires. Claro, porque gobernar la ciudad de Buenos Aires, convengamos, es una ciudad que tiene un PBI per cápita similar al de un país europeo. El país está, además, manejando una economía que es la economía más desastrosa del planeta. Porque vos comparás Buenos Aires, hay pocas ciudades en el mundo que, digamos, que tengan ese ingreso. Pero vos comparás Argentina y realmente en los rankings estamos, por suerte nos gana Venezuela en inflación. Y tenés otras variables también en el caso de un país, y justamente la crisis de lo que venías hablando hace un rato, no es que de golpe apareció la crisis, se fue germinando durante mucho tiempo. La pregunta que habías hecho y lo que contestaban algunos colegas, que igual tiene que ser la actitud de Macri como líder de un gobierno frente a esa crisis, cómo la tiene que comunicar, pero la crisis está. Después es cómo lo comunicamos, cómo lo gestionamos para que la comunicación sea una herramienta adecuada, claro, sea efectiva, sea útil. Que lo ayude a ganar y que no elecciones, empeore además, las cosas. Que además lo ayude a... Claro, y que no empeore... Eso es un dato. Que las mejore. Que no empeore la cosa, porque muchas veces, y muchas empresas que están en crisis, comunican tan mal que agravan la crisis. Ese es el tema, ¿no? Sí. Acá, digamos, lo que se viene es hacer foco en lo que el gobierno está fuerte, que es en la política frontal contra el narcotráfico, contra la inseguridad, más allá que todavía no tiene demasiados resultados, pero la gente empieza a ver que hay una vocación política de eliminar los búnkers, de eliminar los vuelos. Todos los días hay decomiso de drogas. El tema de la justicia. Hoy es un país mucho más republicano que hace 2 años, seguro, claramente, hace 3. A pesar la del independencia de poderes, por más que duda. a la gente que esté esperando que Macri controle a la justicia, está claro que la indagatoria a su papá y a su hermano están demostrando que totalmente hay una independencia. La indagatoria a su papá. Y además hay que decirlo esto, hablando de la institucionalidad, plena libertad de prensa que con Cristina no había. No había. Pues fíjate lo que está pasando en la Corte Suprema. Esto es la Corte Suprema que está gestando estos despelotes que tienen ellos. Pero ahí es presidente el presidente. Entonces yo creo que se van a venir una cantidad de... No le gustaría que no fuera, pero bueno. Se van a venir una cantidad de spots haciendo fuerza en aquellas cuestiones que sí son básicas, son de valores, de moral, que el gobierno está modificando realmente de acá a las elecciones. Creo que van a hacerse fuertes en eso. Ahora, la pregunta que yo me haría, Guillermo, partiendo de esto de que, bueno, el gobierno que hable, ese es un poco el consejo de Jaime Durán Barba, ¿no? Que hable de lo que el gobierno tiene para mostrar. Inseguridad, lucha contra el narcotráfico, la institucionalidad. Bueno, las obras ahora que hay que ver qué pasa con las obras, porque con el tema de los famosos PPP, que por el riesgo país, con lo que comentábamos en el programa pasado, por el riesgo país se van a suspender. El tema, hay obras que por ahí no van a seguir en 2019 como para mostrarlas. Entonces la pregunta es, vamos a un pequeño corte, pero la pregunta es, ¿no tendría que Macri repensar? Porque supuestamente dicen que Durán Barba le recomienda no hablar de economía en la campaña porque hay poco para mostrar, o nada para mostrar, la verdad. ¿No le convendría repensar eso y decir, bueno, yo tengo que mostrar qué voy a hacer si le gano a Cristina, por ejemplo, o a otro peronista, en mi segundo mandato que no hice en el primero para que la cosa no termine como terminó? Y que lo explique desde ahora. Y además, ¿quién te dice? ¿Quién te dice baja el riesgo país? Ya. Y no eventualmente, y veremos si se puede hacer. Y sobre todo, ¿con qué consensos vamos a lograr las reformas
que no nos animamos en el primer mandato porque supuestamente no teníamos consenso. Ahí venimos, ¿eh? Ternium. Acero para hacer. ¿Quién es Gala? No es lo que vos pensás. Es un robot del Banco Galicia que le puedes hacer preguntas por WhatsApp y te responde las 24 horas. ¿A ver qué le preguntaste? ¿Qué quiso hacer el arquero en el primer gol de Croacia? ¿Por qué la picó? Si es un bot del banco, tenés que hacerle preguntas del banco. Hijo, claro que... Como si yo preguntara, ¿Marcos es o se hace? Ay, es. Es tu vieja, toma. Hola, ma. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Tucumán es naturaleza y cultura, es historia y sabores. Tu provincia tiene mucho para vos. Todo lo que buscas más cerca de lo que imaginás. Compartí momentos únicos. Ingresá a www.tucumanturismo.gov.ar y descubrí todas las opciones que tenemos para vos y tu familia. Bueno, no, la pregunta es, ¿no tendría Mauricio Macri, en lugar de decir de economía no hablemos en la campaña, sino ya ir presentando cuál es su plan para el segundo periodo, para que el segundo periodo no termine como el primero? Y yo recuerdo, hay muchos en Cambiemos, no sé si en el PRO, pero en Cambiemos que dicen, si Macri no va para el segundo periodo al acuerdo político y económico al que apuntaba los que decían que había que hacer un pacto de la Moncloa y que, bueno, no sé si fue Macri, Marcos Peña, Durán Bau, no sé quién, no quisieron, va a ser muy difícil, mucho más difícil, la herencia del segundo mandato. ¿Qué le recomendarían a Mauricio? Bueno, creo que hay tres indicadores que son muy importantes que el gobierno no va a poder hacer referencia positiva. O sea, creo que es imposible no hacer referencia a lo mal que está transitando la economía. Una tiene que ver obviamente con la inflación, porque va a terminar el mandato con más inflación que la que tuvo el gobierno que supuestamente había hecho las cosas muy mal. El 2018 termina como el de mayor inflación en 30 años. Sí. La otra es el indicador sobre pobreza, que aún cuando haya algún milagro, ahí son indicadores que están corridos algún mes. Sí, hay pero el mismo Macri, algún genio le escribió durante la campaña pobreza cero. Eso es imposible. Seguramente era indigencia cero, que es otra cosa. Sí, o pobreza cero en 20 años. Sí, pero sería también bastante raro. Pero de todas maneras es un indicador que a lo sumo terminará empatado, a lo sumo. Y es el más importante que había dicho Macri. Y otro me parece que tiene que ver con el empleo. Tampoco hay una creación de empleo y los últimos datos además hablan que hay una precarización del empleo, que quizás es un fenómeno planetario, del cual Argentina precarización no va a y además el único generador de empleo en esta etapa del gobierno de Mauricio Macri es el Estado, nuevamente. Sí, claramente hay una fragmentación del empleo. Hay unos que tienen ingresos muy por sobre la media, hablo de los trabajadores, no de los empresarios o de los futbolistas, y otros que están muy por debajo de la media. Bueno, entonces, los aceiteros cerraron una paritaria del 70%. Sí. Porque, no sé si eso es bueno para el resto, porque todos le van a pedir la paritaria esa y eso es imposible. Pero bueno, entonces yo creo que en eso no va a poder decir nuestra gestión fue un éxito en aquellos temas que yo dije que eran importantes. Tal cual. Pero me parece que eso va a dar más fuerza para que mire el futuro. En todo caso, con una actitud que no sé si se puede tener, si es fácil, de humildad, nos hemos equivocado, hemos fracasado, aprendimos, ahora sabemos cómo tenemos que hacer las cosas, pidiendo la confianza. Es difícil, pero yo creo que va por ahí. Pero a mí me parece que también, vamos a preguntarle a Guillermo García Arias, que es experto en esto de pedir disculpas, pero además de
pedir disculpas y dejar de echarle la culpa solamente a una tormenta externa, qué sé yo, mostrar un plan diferente. O sea, ¿qué va a ser diferente para que la gente tenga confianza? Macri, en el segundo mandato, sí. A ver, yo no puedo dejar de comentar lo que era Macri cuando empezó como jefe de cuando empezó en Boca, que le pintaban la cara a cualquiera, le hacía frente. Cuando empezó en la ciudad de Buenos Aires, cuando el juez delegado le paraba cualquier obra, por más chiquita que fuera. Sí, la primera parte del primer mandato fue... Y él terminó de canillita campeón. Entonces yo creo que Macri está terminando de hacer los palotes, sabe cuáles son realmente las amenazas, sabe quiénes lo traicionaron y quiénes no, en quiénes confió y lo traicionaron, en quiénes confió y no lo traicionaron. Entonces yo creo que tenemos que confiar, por un lado, en la evolución del mismo Macri. Yo pondría bastantes fichas ahí. Por otro lado, claramente, si uno piensa que estamos viviendo en un país invivible en la última etapa de Cristina, en donde la atmósfera era todo, realmente no se podía respirar, si pensamos en el futuro de nuestros hijos, bueno, hay cosas que han cambiado, y vuelvo a lo que dije antes. Estamos en una sociedad mucho más libre, donde no dirigimos a la prensa, no metemos presión, cada organismo se maneja en forma autárquica. Pero yo me pregunto si Miguel es señor que... Focus Group tuyo personal. Micro Focus Group, si a Miguel, después de haber sufrido un año muy terrible, le va a importar más una cosa que la otra, o quizá cuando llegue la hora de votar por ahí esté un poco mejor. El argentino sabe que las crisis pasan, pero el contexto sobre el cual está la crisis, que es si somos un país con valores o sin valores, si somos una república o somos un unicato, me da la impresión que la gente en el fondo tiene más noción de que esta realidad estamos pagando la fiesta. Me parece que hay mucha más gente de la que creemos sabe que estamos pagando una fiesta de 12 años. Que estamos pagando una fiesta de 12 años que no se explicó bien, ¿no? Yo siempre digo, ¿por qué no? No importa que al principio se hayan equivocado, porque en Cambiemos aseguran que ellos estaban convencidísimos que si ellos el 10 de diciembre, o ponele, en el verano del 2016, mostraban la verdadera herencia, que insisto, no era solamente el cepo, no era el INDEC, no era el choreo. El problema más grave es el Estado que les dejó Cristina a Macri. 45% del PBI se lo lleva el Estado. Bueno, nos echan, ya nos echan de golpe así. Guillermo García Arias, Tristán Rodríguez Loredo. Muchas gracias. Y yo les deseo lo mejor para el 2019, por lo menos que no sea leve. Chau, hasta la próxima Hora de Maquiavelo, aquí por Metro y por YouTube. Para conocer a los que están detrás del poder. La Hora de Maquiavelo.